Autobiografía de un yogi, de Paramahansa Yogananda. Derechos reservados, Self-Realization Fellowship. Capítulo 35. La vida crística de Lahiri Mahasaya. Deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. En estas palabras dirigidas a Juan el Bautista y al pedirle a Juan que lo bautizara, Jesús reconocía los derechos divinos de su gurú. Basándome en un estudio reverente de la Biblia desde el punto de vista oriental, así como desde mi percepción intuitiva, estoy convencido de que Juan el Bautista fue en vidas pasadas el gurú de Jesucristo. Existen numerosos pasajes en la Biblia que infieren que, en su última encarnación, Juan y Jesús eran respectivamente Elías y su discípulo Eliseo. El final mismo del Antiguo Testamento es una predicción de la reencarnación de Elías y Eliseo. Voy a enviaros al profeta Elías antes de que llegue el día de Yahvé, grande y terrible. Así Juan, Elías, enviado antes de que llegue el día de Yahvé, había nacido con cierta anticipación para servir de heraldo a Cristo. Un ángel se le apareció a Zacarías, el padre, para dar testimonio de que su hijo venidero, Juan, no sería otro que Elías. El ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo a quien pondrás por nombre Juan, y convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto». Jesús, inequívocamente, identificó 2 veces a Elías como Juan. Os digo, sin embargo, Elías vino ya, pero no le reconocieron. Entonces los discípulos entendieron que se refería a Juan el Bautista. De nuevo Jesús dijo: «Pues todos los profetas, lo mismo que la ley, hasta Juan profetizaron. Y si queréis admitirlo, él es Elías, el que iba a venir». Cuando Juan negó que él fuera Elías, quiso decir que, en el modesto papel de Juan, ya no venía con la alta investidura exterior de Elías, el gran gurú. En su encarnación anterior, él ya había dado el manto de su gloria y su riqueza espiritual a su discípulo Eliseo. Eliseo respondió: «Que pasen a mí 2/3 de tu espíritu». Replicó: «Pides algo difícil. Si alcanzas a verme cuando sea arrebatado de tu lado, entonces pasará a ti». Y tomó el manto que había caído de las espaldas de Elías. Los papeles se habían cambiado porque Elías Juan ya no necesitaba ostensiblemente ser el gurú de Eliseo Jesús, quien había alcanzado la perfección divina. Cuando Cristo se transfiguró en la montaña, fue a su gurú Elías y a Moisés a quien vio. Y una vez más, en su hora postrera en la cruz, Jesús pronunció el nombre divino: «Elí, Elí, lema sabactani». Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: «A Elías llama a este. Deja, vamos a ver si viene Elías a salvarle». El eterno lazo entre gurú y discípulo que existía entre Juan y Jesús estaba igualmente presente entre Babaji y Lahiri Mahasaya. Con tierna solicitud, el inmortal gurú cruzó las turbulentas aguas abismales que separaban las encarnaciones de su chela y guió los pasos sucesivos que luego siguiera el niño y más tarde el adulto Lahiri Mahasaya. No fue sino hasta que el discípulo había llegado a la edad de 33 años cuando Babaji consideró que había llegado el tiempo para restablecer abiertamente el nunca roto lazo.
Luego, después de su breve encuentro cerca de Raniquet, el magnánimo maestro no mantuvo a su amado discípulo a su lado, sino que le confirió una misión ostensible en el mundo. Hijo mío, vendré cuando me necesites. ¿Qué amante mortal puede cumplir las infinitas implicaciones de semejante promesa? Desconocido para la sociedad en general, un gran renacimiento espiritual comenzó a fluir en 1861 en una remota parte de Benarés. Tal como la fragancia de las flores no puede ser suprimida, así Lahiri Mahasaya, viviendo quietamente como un ideal hombre de hogar, no podía ocultar su gloria innata. Poco a poco, de todas las regiones de la India, como las abejas, los devotos buscaron el néctar divino del maestro liberado. El jefe inglés de la oficina de Lahiri fue uno de los primeros en notar el trascendente cambio de su empleado, a quien llamaba con cariño extático Babú. «Señor, parece usted triste. ¿Qué ocurre?» Lahiri Mahasaya le hizo esta compadecida pregunta a su jefe una mañana. «Mi esposa, que se encuentra en Inglaterra, está gravemente enferma y me siento destrozado por la ansiedad. Yo le obtendré noticias de ella». Lahiri Mahasaya abandonó la oficina y se sentó por corto tiempo en un lugar apartado. A su regreso sonrió consoladoramente. «Su esposa está aliviándose. Ahora le está escribiendo a usted una carta». El omnisciente yogi citó algunas de las frases de la carta. «Estático Babú, ya sé que usted no es un hombre común y corriente, sin embargo, no puedo creer que por su propia voluntad pueda usted suprimir el tiempo y el espacio». Por fin llegó la anunciada carta. El sorprendido superintendente comprobó que no sólo contenía las buenas nuevas del restablecimiento de su esposa, sino también las mismas frases que semanas antes le había citado Lahiri Mahasaya. La esposa vino a la India unos meses más tarde. Al conocer a Lahiri Mahasaya, la dama le contempló reverentemente. «Señor», le dijo, «era su forma mimbada por un halo de luz gloriosa la que yo vi hace unos meses al lado de mi cama cuando me encontraba enferma en Londres. En aquel instante fui inmediatamente sanada. Poco tiempo después estuve en condiciones de hacer el largo viaje por mar a la India». Día tras día, uno o dos devotos buscaban al sublime gurú para recibir la iniciación en Kriya. Además de estos deberes espirituales, de sus deberes familiares y de su trabajo, el gran maestro asumió siempre un entusiasta interés por el problema educativo. Organizó muchos grupos de estudio y jugó un papel muy importante en el desarrollo de una gran escuela de cursos secundarios en Bengalitola, un distrito de la ciudad de Benarés. Las pláticas semanales sobre temas de las escrituras que el gurú exponía fueron tan conocidas que se les llamó la Asamblea del Gita. Ávidamente concurrían a ellas muchos entusiastas buscadores de la verdad. Por medio de estas múltiples actividades, Lahiri Mahasaya trató de responder a la protesta habitual. Después del trabajo y de cumplir con los deberes sociales, ¿qué tiempo queda para la meditación devocional? La armoniosa y bien equilibrada vida del gran hombre de hogar fue la inspiradora contestación para millares de hombres y mujeres. Ganando un modesto sueldo, llevando una vida de sobria economía y carente de toda ostentación, vivía en forma disciplinada y feliz, cumpliendo con todos sus deberes mundanos. Aunque asentado en el trono del Ser Supremo, Lahiri Mahasaya mostraba su reverencia a todos los hombres, independientemente de sus diferentes méritos.
y cuando sus devotos le saludaban, él a su vez se inclinaba ante ellos. Con la humildad de un niño, el maestro tocaba con frecuencia los pies de otras personas, pero raramente consentía que se le rindiese a él tal honor, aun cuando esta demostración de reverencia al gurú constituye una costumbre arraigada en Oriente. Un significativo rasgo de la vida de Lahiri Mahasaya fue el hecho de que impartió la iniciación en Kriya a personas de todas las religiones, sin limitarse únicamente a los hindúes, ya que hubo tanto musulmanes como cristianos entre sus discípulos destacados. Monistas y dualistas y aún miembros de sectas no organizadas o reconocidas, todos por igual e imparcialmente eran instruidos por el gran gurú universal. Uno de sus más aventajados chelas era Abdul Gufur Khan, un musulmán. Aun cuando había nacido en la elevada casta de los brahmines, Lahiri Mahasaya hizo cuanto pudo en su época por abolir el absurdo y rígido fanatismo de las castas. Todos, sin excepción, e independientemente de las diferencias sociales, encontraron cobijo y amparo bajo las alas omnipresentes del gurú, quien, como todos los profetas inspirados por Dios, dio nuevas esperanzas a los abandonados y desamparados de la sociedad. Recuerden que ustedes no pertenecen a nadie y que nadie les pertenece. Reflexionen en que algún día, inesperadamente, tendrán que abandonar todo lo de este mundo. Así pues, establezcan contacto con Dios desde ahora, decía el gran gurú a sus discípulos. Prepárense para el futuro viaje astral de la muerte, elevándose cada día en el globo de la percepción de Dios. Debido a la ilusión, creen que son un conjunto de carne y huesos, el cual no es más que un nido de dificultades. Mediten incesantemente para que pronto puedan contemplarse como la esencia infinita, libres de toda miseria humana. Cesen de ser prisioneros del cuerpo. Usando la llave secreta de Kriya, aprendan a escapar hacia el espíritu. El maestro estimulaba a sus diversos discípulos a adherirse a las buenas disciplinas tradicionales de sus propias religiones. Haciendo hincapié en la naturaleza universal de la práctica técnica de Kriya Yoga para alcanzar la liberación, Lahiri daba libertad a sus chelas para que vivieran sus vidas de conformidad con el ambiente y creencias en que habían nacido. Un musulmán debe efectuar un namaz 5 veces diarias, indicaba el maestro. Varias veces al día el hindú debe sentarse a meditar. Un cristiano debe arrodillarse varias veces al día orando a Dios y luego leyendo la Biblia. Con sabio discernimiento, el gurú conducía a sus seguidores ya sea a través del sendero de bhakti, devoción, karma, acción, jnana, conocimiento, o raya, completo, real, según las tendencias naturales de cada uno de ellos. El maestro era lento en otorgar su permiso para que los devotos entraran formalmente en el sendero monástico. Siempre les hacía presente que deberían reflexionar en las austeridades de dicha vida. El gran gurú enseñó a sus discípulos a evitar las discusiones teóricas acerca de las escrituras. Solamente aquel que se dedica a percibir y no meramente a leer las antiguas revelaciones es en verdad sabio, decía él. Resuelvan todos sus problemas a través de la meditación. En lugar de vanas especulaciones religiosas, busquen la verdadera comunión con Dios. Limpien su mente de los escombros de los dogmas teológicos. Dejen que penetren en ella las frescas y bienhechoras aguas de la percepción directa de la verdad.
Pónganse en armonía con la activa guía interior. La divina voz posee la respuesta para cada uno de los dilemas de la vida. Aun cuando el ingenio del hombre para buscarse dificultades parece ser inagotable, el auxiliador infinito no es menos ingenioso. La omnipresencia del Maestro fue demostrada un día ante un grupo de discípulos que escuchaban su exposición sobre el Bhagavad Gita. En medio de una explicación sobre el significado de Kutastha Chaitanya, o sea, la conciencia crística presente en toda la creación, Lahiri Mahasaya súbitamente exclamó jadeante: Me estoy ahogando en los cuerpos de muchas almas cerca de las costas de Japón. A la mañana siguiente, sus chelas leyeron en un periódico cablegrafiado la noticia de la muerte de muchos viajeros cuyo barco había zozobrado el día anterior cerca de Japón. Discípulos distantes de Lahiri Mahasaya se daban con frecuencia cuenta de la manifiesta presencia de él. Yo estoy siempre con quienes practican kriya, decía consolando a aquellos chelas que no podían permanecer cerca de él, y los guiaré al hogar cósmico a través de sus percepciones espirituales en continua expansión. Sri Bhupendra Nath Sanyal, un eminente discípulo del gran gurú, relató que en 1892, siendo él un joven y encontrándose incapacitado para viajar a Benarés, oró a Lahiri Mahasaya pidiéndole que le instruyera espiritualmente. El maestro se le apareció en un sueño y le confirió Diksha, iniciación espiritual. El muchacho fue posteriormente a Benarés y le rogó al gurú que le concediera Diksha. «Ya te he iniciado en un sueño», replicó Lahiri Mahasaya. Si un discípulo descuidaba algunas de sus obligaciones mundanas, el maestro con dulzura y amabilidad le corregía y disciplinaba. Las palabras de Lahiri Mahasaya siempre eran suaves y tiernas, aun cuando se viera obligado a hablar abiertamente de las faltas de algún chela. Me contó en una ocasión Sri Yukteswar, agregando maliciosamente: «Ningún discípulo escapó jamás del anzuelo del maestro». No pude menos que reírme, pero, sinceramente, le aseguré a Sri Yukteswar que, punzantes o no, sus palabras eran música para mis oídos. Lahiri Mahasaya había dividido cuidadosamente el kriya en 4 iniciaciones progresivas. Concedía las 3 técnicas más elevadas únicamente a los devotos que habían manifestado un definido progreso espiritual. Un día, cierto chela, considerando que no se le había apreciado en su verdadero valor, manifestó ostensiblemente su descontento. «Maestro», dijo, «con certeza ya estoy preparado para la segunda iniciación». En ese momento se abrió la puerta y entró un modesto discípulo, Brinda Bhagat, que era un cartero de la ciudad de Benarés. «Brinda, siéntate cerca de mí». El gran maestro le sonrió amablemente. «Dime, ¿estás ya listo para recibir la segunda técnica de kriya?» El pequeño cartero unió las manos en ademán suplicante. «Gurudeva», dijo alarmado, «por favor, no más iniciaciones. ¿Cómo podría yo asimilar una técnica más elevada? He venido hoy para pedirle sus bendiciones porque la primera parte del kriya me ha embriagado tanto que ya no puedo entregar mis cartas». Brinda nada ya en el océano del espíritu. A estas palabras de Lahiri Mahasaya, el otro discípulo bajó la cabeza. «Maestro», le dijo, «ya veo que he sido un mal obrero que ha culpado de su inhabilidad a las herramientas». El cartero, que era un hombre sin cultura, desarrolló más tarde su intuición mediante la práctica de kriya a tal grado
que hasta catedráticos le buscaban ocasionalmente para obtener de él la interpretación de complicados pasajes de las Escrituras. Inocente por igual de pecado y sintaxis, el pequeño Brinda ganó renombre entre los dominios de los ilustrados pandits. Además de los numerosos discípulos que la Giri Mahasaya tenía en Benarés, cientos de ellos venían de diferentes partes de la India. Él mismo viajó algunas veces a través de Bengala, visitando a los suegros de sus 2 hijos. Así, bendecido por su presencia, el estado de Bengala se convirtió en un panal de pequeños grupos de estudiantes de Kriya, especialmente en los distritos de Krishnanagar y Bisnupur. Muchos devotos de manera silenciosa han mantenido fluyendo hasta nuestros días la invisible corriente de la meditación espiritual. Entre los muchos santos que recibieron Kriya de manos de la Giri Mahasaya, debe mencionarse al ilustre Swami Bhaskarananda Saraswati de Benarés y al gran asceta de Hogar Balananda Brahmachari. Por algún tiempo, la Giri Mahasaya fue tutor privado del hijo del Maharaja Ishwari Narayan Shinsha Bahadur de Benarés. Reconociendo tanto el Maharaja como su hijo la alta espiritualidad del maestro, ambos buscaron la iniciación en Kriya como lo había hecho el Maharaja Yotindra Naham Thakur. Algunos discípulos de posición influyente deseaban extender el círculo de los adeptos de Kriya por medio de la publicidad. El maestro les negó su permiso. Un chela, el médico real del Lord de Benarés, inició un organizado esfuerzo para difundir el nombre del maestro como Kashi Baba, el exaltado santo de Benarés. Una vez más lo impidió el maestro. «Dejad que la fragancia de la flor de Kriya se difunda naturalmente», decía él. «Sus semillas se enraizarán en el terreno de los corazones espiritualmente fértiles». Aun cuando el maestro no hizo uso para divulgar sus enseñanzas de ningún sistema moderno de organización o de publicidad, él sabía que el poder de su mensaje se desbordaría como un torrente incontenible, inundando por su propia fuerza las riberas de las mentes humanas. El cambio y purificación operados en las vidas de los devotos eran la única garantía de la inmortal vitalidad del Kriya. En 1886, 25 años después de su iniciación en Raniket, la Giri Mahasaya se retiró del trabajo mediante la jubilación. Al encontrarse accesible ahora durante el día, sus discípulos le asediaban en número siempre creciente. El gran gurú permanecía sentado en silencio la mayor parte del tiempo, inmóvil en la tranquila postura del loto. Rara vez abandonaba su salita ni siquiera para visitar otra parte de la casa. Una corriente de chelas llegaba casi sin cesar en pos de un darshan, santa contemplación del gran gurú. Ante el asombro de todos los que le trataban, el estado fisiológico habitual de la Giri Mahasaya exhibía las características sobrehumanas de la suspensión del aliento, la ausencia de sueño, la cesación del pulso, de los latidos del corazón, ojos inmóviles durante horas y una profunda aura de paz. Ningún visitante se marchaba sin experimentar una elevación espiritual en su ser. Todos sabían que habían recibido la silenciosa bendición de un verdadero hombre de Dios. El maestro le permitió a su discípulo Panchanom Bhattacharya abrir un centro de yoga en Calcuta denominado Arya Mission Institution. Dicho centro distribuía hierbas medicinales de acuerdo con el yoga y publicó la primera edición popular del Bhagavad Gita en Bengala. El Gita de la Arya Mission en hindi y bengalí llegó a miles de hogares.
Siguiendo una antigua tradición, el maestro solía dar a la gente por lo general un aceite de neem indicado para la curación de diversas enfermedades. Cuando el gurú le pedía a algún discípulo que destilara el aceite, éste cumplía con facilidad el encargo. Pero si cualquier otro trataba de hacerlo, se encontraba con innumerables dificultades, pues el aceite se evaporaba casi del todo después de pasar por el proceso de destilación requerido. Evidentemente, las bendiciones del maestro eran un ingrediente indispensable. A continuación puede verse un texto manuscrito y firmado por la Giri Mahasaya en bengalí. Estas líneas son parte de una carta enviada a un chela. El gran maestro interpretaba un verso en sánscrito. Aquel que ha obtenido un estado de calma en que sus ojos no parpadean ha dominado el Sambhavi Mudra. Firmado en la parte inferior izquierda, Sri Shanan Charan Deva Sharman. Al igual que muchos otros grandes profetas, la Giri Mahasaya no escribió libro alguno, pero instruyó a numerosos discípulos en sus interpretaciones de las escrituras. Mi apreciado amigo Sri Ananda Mohan Lahiri, nieto del maestro, escribió lo siguiente. El Bhagavad Gita y otras porciones del poema épico Mahabharata poseen varios puntos intrincados, vías kutas. Dejen estos puntos problemáticos sin explicar y habremos perdido una ciencia que la India ha preservado con paciencia sobrehumana como resultado de una milenaria búsqueda experimental. Aclarando las alegorías, la Giri Mahasaya ha traído a la luz la verdadera ciencia de la religión astutamente oculta tras la enigmática imaginería de las escrituras. El maestro comprobó la plenitud del valor científico que yace en las fórmulas védicas para la adoración, demostrando que éstas no son sólo un ininteligible juego de palabras. Sabemos que el hombre es habitualmente impotente ante las malas pasiones, pero éstas se hacen inofensivas y el hombre no encuentra motivos para entregarse a ellas, cuando en él nace el conocimiento de un gozo superior y perdurable a través de la práctica de Kriya Yoga. Aquí la renunciación, la negación de la naturaleza inferior, se sincroniza con una gratificación, la experiencia de la bienaventuranza. De no contar con este proceso, las normas morales que abarcan meras prohibiciones carecen de todo valor para nosotros. Detrás de todas las manifestaciones fenoménicas yace el infinito, el océano de poder. Nuestras ansias de actividades mundanas matan el sentido de reverencia espiritual que yace en nuestro interior. La ciencia nos enseña a utilizar los poderes de la naturaleza, mas no por ello comprendemos que, en el fondo de todo nombre y toda forma, yace una vasta vida. De nuestra familiaridad con la naturaleza ha nacido nuestro desdén hacia sus enigmas esenciales. Mantenemos con ella una relación de tipo meramente práctico. La perturbamos, por así decirlo, con el objeto de descubrir en qué formas podemos forzarla a servir para nuestros propósitos. Hacemos uso de sus energías cuya fuente permanece aún desconocida. En la ciencia, nuestra relación con la naturaleza se asemeja a la que existe entre un arrogante caballero y su sirviente, o en un sentido filosófico, la naturaleza se parece a un prisionero en el banco de los acusados. La interrogamos y contrainterrogamos, la desafiamos y pesamos minuciosamente sus datos en balanzas humanas, incapaces de medir sus valores ocultos. Y por otra parte, cuando el ser se encuentra en comunión con un poder superior, la naturaleza obedece automáticamente, sin violencia ni tensión alguna, a la voluntad del hombre.
Este natural dominio sobre la naturaleza es considerado como un poder milagroso por el materialista, incapaz de comprender tal fenómeno. La vida de Lahiri Mahasaya estableció un ejemplo que transformó el erróneo concepto de que el yoga es una práctica misteriosa. Por encima de las concretas realidades de la ciencia física, cada hombre puede encontrar en Kriya Yoga la vía para comprender su verdadera relación con la naturaleza y para sentir reverencia espiritual hacia todos los fenómenos, ya sean de tipo místico o cotidiano. Deberíamos recordar siempre que los hechos inexplicables hace 1000 años ya no lo son hoy, y los temas que ahora parecen misteriosos posiblemente se tornarán perfectamente inteligibles dentro de algunos años. La ciencia de Kriya Yoga es eterna y tan verdadera como las matemáticas. Tal como las simples leyes de la suma y la resta, la ley de Kriya jamás podrá ser destruida. Quemad hasta las cenizas todos los libros sobre matemáticas y los hombres de mentalidad lógica podrán siempre redescubrir sus verdades. Haced desaparecer todos los textos de yoga y sus fundamentos volverán a ser revelados cuando quiera que aparezca un sabio dotado de una devoción pura y, consecuentemente, de un conocimiento puro. Así como Babaji se cuenta entre los más grandes avatares como un Mahavatar, y Sri Yukteswar puede ser llamado con justicia un Jnana-avatar o encarnación de la sabiduría. De igual manera, Lahiri Mahasaya puede ser considerado un Yoga-avatar o encarnación del yoga. Por los medios cualitativos y cuantitativos del bien, el gran maestro elevó el nivel espiritual de la sociedad. Por su poder de elevar a sus más cercanos discípulos a la estatura espiritual de Cristo y por su amplia diseminación de la verdad entre las masas, Lahiri Mahasaya figura entre los salvadores de la humanidad. Su singularidad como profeta descansa en su esfuerzo práctico para establecer un método definido, Kriya, con el fin de abrir por primera vez las puertas de la libertad del yoga a todos los hombres. Sin considerar los milagros de su propia vida, el Yoga-avatar llegó ciertamente al cenit de todas las maravillas al reducir las antiguas complejidades del yoga a una efectiva simplicidad al alcance de la comprensión ordinaria. Con relación a los milagros, Lahiri Mahasaya solía decir con frecuencia: el funcionamiento de las leyes sutiles que son desconocidas para la gente en general no debe ser públicamente discutido o publicado sin un discernimiento cuidadoso. Si en estas páginas aparentemente he ignorado su advertencia, se debe a que he recibido su sanción interior para hacerlo así. Pero al registrar las vidas de Babaji, Lahiri Mahasaya y Sri Yukteswar, he considerado preferible omitir ciertos relatos milagrosos, los cuales no podría incluir sin escribir simultáneamente un volumen explicativo de la más abstrusa filosofía. El mensaje de Lahiri Mahasaya como padre de familia y yogi es de una naturaleza práctica que concuerda con las necesidades del mundo actual. Debido a que en la era presente no existen ya en la India las excelentes condiciones económicas y religiosas del pasado, Lahiri Mahasaya no alentó a los devotos a convertirse en ascetas errantes y mendigar su sustento conforme el antiguo ideal de vida del yogi. El gran maestro enfatizó, en cambio, cuán ventajoso es para un yogi el mantenerse mediante su propio trabajo, en lugar de depender del apoyo de una sociedad apremiada por las dificultades, y practicar el yoga en la intimidad de su propio hogar. Lahiri Mahasaya reforzó este consejo con el estímulo de su ejemplo personal.
Él fue, en verdad, el modelo perfecto de un yogi moderno actualizado. Su estilo de vida, tal como lo planeara Babaji, estaba destinado a servir de guía en todas partes del mundo a quienes aspiran a convertirse en yogis. Nueva esperanza para hombres nuevos. La unión con Dios, proclamó el Yogavatar, es posible por medio del propio esfuerzo personal y no depende de creencias teológicas ni de la voluntad arbitraria de un dictador cósmico. Por medio de la llave de Kriya, quienes no pueden llegar a creer en la divinidad de ningún hombre, conocerán al fin la plenitud de la divinidad en su propio ser.